A finales del siglo XV y principios del XVI, se vivió un periodo de exploración sin precedentes, impulsado por la sed de conocimiento, riqueza y nuevas rutas comerciales hacia el oriente. Las potencias europeas miraron hacia el oeste, animadas por los avances en la construcción naval y la navegación. España surgió como una fuerza líder, embarcándose en viajes que cambiarían el mundo. El control del Imperio Otomano bloqueó las rutas comerciales tradicionales hacia Asia. Esto obligó a las potencias europeas a buscar rutas alternativas, y la búsqueda de un paso hacia el oeste se convirtió en una fuerza impulsora. Fue en este contexto que Cristóbal Colón se acercó a la corte española con una propuesta audaz: llegar al oriente navegando hacia el oeste. La propuesta de Colón cautivó la imaginación de la reina Isabel, lo que llevó al descubrimiento de un nuevo mundo. En 1492, después de años de buscar apoyo, Cristóbal Colón zarpó de Palos de la Frontera con 3 pequeñas naves: la Niña, la Pinta y la Santa María. Su viaje hacia el oeste fue largo y arduo, marcado por tormentas, escasez de provisiones y una creciente tensión entre su tripulación. Sin embargo, Colón, impulsado por la creencia de que estaba destinado a llegar al oriente, siguió adelante. Después de más de 2 meses en el mar, el 12 de octubre de 1492, se avistó tierra. Colón, creyendo que había llegado a las Indias, llamó a los habitantes indios, un nombre inapropiado que perduraría durante siglos. Reclamó la tierra para España, marcando el comienzo de la colonización europea en las Américas. Colón realizaría 3 viajes más a través del Atlántico, explorando más a fondo el Caribe y la costa de América del Sur. La llegada de Colón y los posteriores exploradores españoles a las Américas inició un periodo complejo y a menudo trágico de intercambio y choque cultural. Los españoles, impulsados por el deseo de oro, buscaron explotar los recursos del Nuevo Mundo y convertir a los habitantes nativos al cristianismo. Consideraban a los indígenas como inferiores, justificando su sometimiento y explotación en nombre de la difusión de su fe y civilización. Las enfermedades europeas, como la viruela y el sarampión, para las que los nativos no tenían inmunidad, se propagaron por las Américas, diezmando poblaciones enteras. El trabajo forzado, la guerra y la destrucción de sus formas de vida tradicionales destrozaron aún más las sociedades indígenas. Los conquistadores españoles establecieron un sistema de encomienda que les otorgaba el control sobre la mano de obra y los recursos indígenas a cambio de su protección y cristianización. Mientras que Colón había tropezado con un nuevo continente, fue el explorador portugués Fernando de Magallanes quien, en 1519, se embarcó en un viaje aún más audaz: circunnavegar el globo. Financiado por la corona española, Magallanes zarpó con 5 barcos y una tripulación de más de 200 hombres, con el objetivo de encontrar una ruta hacia el oeste hasta las Islas de las Especias. El viaje de Magallanes estuvo plagado de peligros. Se enfrentó a tormentas traicioneras, motines, hambre y encuentros hostiles con poblaciones indígenas. A pesar de las dificultades, la expedición de Magallanes logró su objetivo. Después de 3 años de agotador viaje, solo un barco, el Victoria, comandado por Juan Sebastián Elcano, regresó a España en 1522, habiendo completado la primera circunnavegación del globo. El viaje de Magallanes fue un testimonio de la resistencia humana y el espíritu de exploración, proporcionando una prueba irrefutable de que la Tierra era redonda. A medida que España y Portugal acumulaban territorios en el Nuevo Mundo, surgieron tensiones entre las 2 potencias ibéricas. Para evitar el conflicto, firmaron el Tratado de Tordesillas en 1494. El tratado trazó una línea norte-sur a través del Océano Atlántico, otorgando a España el control de las tierras al oeste y a Portugal al este. Esta división dio forma al panorama lingüístico y cultural de las Américas. Mientras que el tratado otorgaba a Portugal el control de Brasil, la mayoría de América del Sur quedó bajo dominio español. El siglo de oro español, un periodo de florecimiento de las artes y la literatura, coincidió con el ascenso de España a la prominencia. La riqueza procedente de las Américas proporcionó mecenazgo a artistas, escritores e intelectuales, fomentando una vibrante escena cultural. Entre los artistas más renombrados de esta época se encuentran El Greco,
un pintor de origen griego conocido por sus figuras alargadas y su dramático uso del color, y Diego Velázquez, un maestro del retrato y pintor de cámara del rey Felipe IV. El estilo único de El Greco, que mezclaba las tradiciones bizantinas con el manierismo italiano, capturó el fervor religioso de la Contrarreforma española. Velázquez, por su parte, es reconocido por su realismo, su capacidad para captar los matices de la expresión humana y la interacción de la luz y la sombra. El siglo de oro español también fue testigo del auge de gigantes literarios, como Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote, y Lope de Vega, un prolífico dramaturgo que revolucionó el teatro español. A medida que la riqueza y el poder de España crecían, también lo hacían la envidia y el resentimiento de sus rivales europeos. Inglaterra, Francia y los Países Bajos, deseosos de desafiar el dominio español y adquirir una parte de las riquezas del Nuevo Mundo, recurrieron al corso y la piratería. Los corsarios, que a menudo operaban con la aprobación tácita de sus gobiernos, atacaban barcos y asentamientos españoles, saqueando sus tesoros e interrumpiendo las rutas comerciales. Estos lobos de mar, como se les conocía, incluían figuras legendarias como Sir Francis Drake y John Hawkins, que se convirtieron en espinas clavadas en el costado del Imperio español. La piratería, una forma más anárquica de asalto marítimo, también floreció en el Caribe y a lo largo de la costa española, teniendo como objetivo las flotas del tesoro españolas que regresaban de América. La constante amenaza del corso y la piratería suponía un importante desafío para el control español de los mares. Obligó a España a invertir fuertemente en defensas navales, desviando recursos de otras prioridades. Las tensiones entre España e Inglaterra, alimentadas por diferencias religiosas y rivalidad económica, culminaron con el lanzamiento de la Armada Española en 1588. Felipe II reunió una flota de más de 130 barcos para restaurar el dominio católico en Inglaterra. La Armada, comandada por el duque de Medina Sidonia, enfrentó a la flota inglesa bajo Lord Howard y Sir Francis Drake. Las batallas, marcadas por feroces cañonazos y maniobras, resultaron en fuertes pérdidas para España. Los ingleses, ayudados por el clima, obligaron a la Armada a abandonar sus planes de invasión. La flota española, incapaz de regresar, sufrió nuevas pérdidas por tormentas y enfermedades. La derrota marcó el ascenso de Inglaterra como una importante potencia naval. La era de la exploración, encabezada por exploradores españoles como Colón y Magallanes, tuvo un impacto profundo y duradero en el mundo. El descubrimiento de América y el establecimiento del Imperio Español condujeron a un intercambio sin precedentes de bienes, ideas y personas, transformando el panorama cultural y geopolítico del planeta. El intercambio colombino, la transferencia de plantas, animales, enfermedades y tecnologías entre el viejo y el nuevo mundo, tuvo consecuencias de gran alcance. La introducción de nuevos cultivos, como la patata, el tomate y el maíz, enriqueció las dietas europeas, mientras que la llegada de caballos y ganado transformó la agricultura en las Américas. Sin embargo, el intercambio no estuvo exento de inconvenientes. Las enfermedades europeas diezmaron las poblaciones indígenas, mientras que la trata transatlántica de esclavos, iniciada por los españoles para satisfacer la demanda de mano de obra en las Américas, provocó siglos de sufrimiento y explotación. El Imperio Español, a pesar de su eventual declive, dejó un legado perdurable en las Américas, dando forma al tejido cultural y social de numerosas naciones. La era de la exploración, impulsada por un espíritu de aventura, una sed de conocimiento y un deseo de riqueza, marcó el comienzo de una era de transformación global sin precedentes. Los exploradores españoles, desde el fatídico viaje de Colón hasta la circunnavegación del globo por parte de Magallanes, desempeñaron un papel fundamental en este periodo transformador. Los descubrimientos, conquistas e intercambios culturales de esta época remodelaron el mundo, dando lugar al auge y caída de imperios, al choque y la fusión de culturas y a la interconexión de nuestro mundo moderno. El legado de la exploración española, aunque marcado tanto por triunfos como por tragedias, sigue configurando nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Esta era transformadora sentó las bases de la sociedad global interconectada en la que vivimos hoy.